Colosenses 3, del 1 al 4 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Sabéis pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, como hemos escuchado en la lectura bíblica, sin la resurrección de Cristo, el Evangelio está incompleto. Pablo dijo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y se había cumplido que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si Cristo no hubiese resucitado, Cristo no hubiera pagado nada, no hubiera vencido nada, su tumba obviamente no estaría vacía, sería como cualquier otra tumba, ¿no? No tendríamos esperanza. Leyendo un poquito o haciendo referencia un poquito a lo que leyó nuestro hermano Sergio ahí en 1 Corintios 15, la predicación de Cristo sería absurda si Él no resucitó. La fe en Cristo sería inútil. Todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Nadie sería redimido de pecado si Él no resucitó. Todos los creyentes del pasado no tendrían esperanza. Y los cristianos serían las personas más dignas de lástima en el universo si Él no resucitó. Pero dice en el verso 20, como escuchamos en la lectura, más ahora Cristo ha resucitado. Y porque Cristo resucitó, también hay beneficios, como por ejemplo, que Él haya resucitado asegura nuestra regeneración. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Esa es regeneración. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si no hubiera resucitado, no podríamos ser regenerados. Su resurrección asegura nuestra justificación también. En Romanos 4:25 Pablo dice, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. No tendríamos justificación si Él no hubiera resucitado. Asegura que recibimos, su resurrección asegura que nosotros recibiremos cuerpos perfectos, que también resucitaremos. En 1 Corintios 6:14 dice, Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Y en capítulo 15, en el verso 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptible y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Asegura también nuestra intercesión. El Señor resucitó y ahora dice la Biblia que está en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Afecta a nuestro crecimiento espiritual también, nuestra santificación, el que Cristo haya resucitado. Y relacionado con esto tiene que ver la porción que leímos y que vamos a explicar. En Filipenses 3:10 Pablo habla de conocerle a Él, a Cristo, ya era un creyente, conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo estaba hablando de que Él deseaba experimentar el poder de la resurrección. ¿Hubo poder cuando Cristo fue resucitado? Hubo poder. Ese poder, dice Pablo, manifestado en mi vida. Pablo deseaba eso. Hay nuevos deseos espirituales una vez que nosotros resucitamos.
Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él, como vamos a ver, y hay nuevos deseos espirituales. Dice que fuimos renacidos, o podemos decir resucitados, por la predicación del Evangelio, en 1 de Pedro 1:23, y entonces se nos manda a desear, como niño recién nacido, la leche espiritual de la palabra. Podemos desear la Biblia, cosa que no podría ser de otra manera si Cristo no hubiera resucitado y por ende nosotros resucitados espiritualmente. No podría pasar. Tampoco no podríamos cumplir esto que se nos dice acá, en el capítulo 3, buscar las cosas de arriba. Esos son deseos espirituales que un incrédulo no tiene. Podemos buscar las cosas de arriba, podemos poner la mira en las cosas de arriba, porque Cristo resucitó y nosotros al creer resucitamos con Él. Por eso lo podemos hacer. Y porque Él resucitó también tenemos seguridad. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, dice el verso 3, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alguien dijo lo siguiente: la mayor evidencia de su resurrección, hablando de la resurrección de Cristo, no es la tumba vacía, ¿sí? La mayor evidencia, sino encontrar en personas comunes y corrientes, como nosotros, vidas transformadas. Entonces, las vidas transformadas, de alguna manera, son evidencia de que Cristo ha resucitado, porque estamos siendo transformados por el poder de su resurrección. ¿Sí? Cristo fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos salvación, pero también para darnos santificación. Y en la medida que vamos siendo santificados, vamos viviendo esa vida resucitada y vamos camino a ser cada vez más parecido a Cristo. Eso es santificación. Ir creciendo progresivamente por el poder del Espíritu Santo que usa las Escrituras para que seamos cada vez más parecidos a Cristo. Y ese es el poder de la vida resucitada, el poder de la resurrección. Pero para explicar lo que estos versículos que vamos a mirar del capítulo 3, del 1 al 4, un poquito del contexto, ¿no? Para poder entender mejor, Pablo introduce la carta del capítulo 1, del 1 al 4, luego del 15 al 2:7 él enseña doctrina. Básicamente lo que él enseña es la suficiencia de Cristo, la preeminencia de Cristo, porque era la doctrina que estaba siendo atacada, que en Cristo los creyentes estamos completos, que no necesitamos nada aparte de Cristo. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos, porque si es Dios, es perfecto, y al estar en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, no hay que buscar aparte de Cristo. Y antes de entrar en la parte práctica, que es capítulo 3 al 4, ahí en el capítulo 2 del 8 al 23, que es toda una unidad, lo que Pablo hace es atacar la herejía que se quería introducir en la iglesia de los colosenses. Atacar a un grupo ahí de falsos maestros, una especie de sincretismo, que mezclaban legalismo, filosofía, ascetismo, misticismo, toda una mezcolanza, ¿sí? Que menospreciaban a Cristo y decían que necesitábamos otras cosas, misteriosas, reglas para crecer en santidad. Y Pablo las va a atacar a estas herejías, y así llegando al verso 23, él está atacando el ascetismo y termina diciendo, observen el verso 23, al final, habla del trato severo del cuerpo y dice que no funcionan, no podemos matar los apetitos del cuerpo, de la carne, tratando mal nuestro cuerpo. Y entonces el verso 3, capítulo 3 del 1 al 4, como una bisagra, con lo que él viene diciendo y con lo que va a comenzar a decir, porque así funciona capítulo 3, del 1 al 4, Pablo va a decir, ustedes han muerto con Cristo, fíjense capítulo 2, verso 20, si habéis muerto con Cristo, y luego en el capítulo 3, verso 1 va a decir, si pues habéis resucitado con Cristo, y ahí está la clave, ustedes murieron con Cristo y ustedes resucitaron con Cristo, no necesitan nada de lo que dicen los falsos maestros, en Cristo está todo. ¿Sí? Hay una salvación completa en Cristo. Ustedes están unidos a Cristo, murieron con Cristo, fueron sepultados y resucitaron con Cristo. Y la santificación ahora se trata de vivir la vida cristiana, unida a Cristo. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, en el capítulo, después del capítulo, de la porción que vamos a mirar, capítulo 3, versos 5 al 11,
el apóstol Pablo va a decir, ustedes tienen que, por causa de que murieron y resucitaron con Cristo, ahora tienen que hacer morir las obras de la carne. Verso 5 al verso 11. Y ustedes tienen que vestirse con las virtudes de Cristo. Capítulo 3, del 12 al 17. Y si ustedes viven de esa manera, sus vidas se va a ver reflejada en sus relaciones. El esposo con la esposa con el esposo, los hijos, los amos, en toda la relación. Si tu relación con Dios está perfecta, está bien por los méritos de Cristo, y vivís la vida cristiana en el poder de la resurrección de Cristo, eso va a afectar nuestras relaciones horizontales, principalmente nuestro matrimonio, nuestra familia. Eso es lo que explica después del 18, verso 18, hasta el capítulo 4, verso 1. Ahora, ¿de qué habla esta porción que nosotros vamos a mirar? Podemos decir lo siguiente. Habla de la realidad de la vida resucitada del creyente, producto de su unión con Cristo. ¿Sí? Habla de la realidad de la vida resucitada del creyente, producto de su unión con Cristo. ¿Sí? Podemos decir que habla de los efectos de la resurrección de Cristo en la vida del creyente. Podemos decir que nosotros los creyentes podemos, como dicen Romanos capítulo 6, verso 4, andar en novedad de vida. Andar en novedad de vida, porque Él resucitó y nosotros resucitamos con Él, podemos andar en vida nueva, en el poder de su resurrección. Entonces, ¿de qué habla? De la realidad de la vida resucitada del creyente, producto de estar unido a Cristo. ¿Qué dice? Bueno, que debido a esa realidad de la unión con Cristo, el creyente no solo ha muerto, sino también ha resucitado con Cristo. De manera que vivir la nueva vida que tenemos los creyentes ha de ser consecuente con esta realidad de que morimos y resucitamos. Y esto es buscando las cosas de arriba, como vamos a ver, poniendo la mira en las cosas de arriba, hasta el día en que seamos perfeccionados. ¿Sí? Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y ahora tenemos nueva vida, podemos buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos perfeccionados, hasta que seamos glorificados. Y ese es el proceso de santificación. Fuimos salvados y estamos en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación lo vivimos como personas resucitadas espiritualmente. ¿Sí? Y eso es justamente porque estamos unidos a Cristo. Y Pablo lo que hace antes de decirles, ustedes que son los mandatos, buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, que son los mandatos, Pablo lo que va a hacer va a establecer como el fundamento, como una verdad teológica para que ellos entiendan que desde ahí están capacitados para hacer lo que les va a pedir. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Sí? ¿O cómo vivimos la vida resucitada? En primer lugar, tenemos que entender la realidad de nuestra unión con Cristo. Tenemos que entender eso. ¿Sí? Tenemos que entenderlo. Dice ahí en el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, ¿sí? Y eso no es que está hablando como una posibilidad. Fíjense si resucitaron, no está diciendo eso. La idea es ya que resucitaron con Cristo, eso es lo que está diciendo. Ya que resucitaron con Cristo, esa es una realidad. Y Pablo quiere que estos hermanos y nosotros debemos entender que si realmente sos un creyente, has resucitado con Cristo. Y esa es una realidad, estás unido a Cristo. ¿Sí? No estás en otro lugar. La semana pasada vimos que estábamos en el dominio de las tinieblas y fuimos librados y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Estamos unidos a Cristo. Eso es una realidad. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el texto. Sabéis pues resucitado con Cristo, ya que resucitaste con Cristo. Y Pablo, como les dije, quiere mostrar porque era atacada la deidad de Cristo. Cristo no es Dios, decían los falsos maestros. Y Pablo quería demostrar que sí era Dios y que el creyente estaba completo en Cristo. Y tal vez la mejor manera de hacerlo es decirle, ustedes están unidos a Cristo. Primero demostrar, Cristo es Dios. Y si es Dios, es perfecto. Ustedes están unidos a Cristo. Por lo tanto, están completos, no les falta nada. Tienen la salvación
en Cristo, no hay que agregar nada, y la santificación se vive en Cristo. Por eso, si ustedes leen Colosenses van a encontrar que una y otra vez Pablo dice, como por ejemplo, hemos muerto con Cristo. Eso es unión con Cristo. Hemos sido sepultados con Cristo. Hemos sido vivificados con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo. Nuestra vida será manifestada con Cristo, una y otra vez, enfatizando la unión del creyente con Cristo. Por lo tanto, no necesitamos nada aparte de Cristo. Si necesito otra cosa aparte de Cristo, quiere decir que Cristo no es suficiente y no estaríamos completos. Pero fíjense en capítulo 2, en el verso 10, o verso 9 y verso 10, capítulo 2, verso 9 y 10, Pablo dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Básicamente está diciendo, Cristo es Dios. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Nosotros estamos completos en Él porque Él es Dios. Todo lo que es Dios está en Cristo porque Cristo es Dios. Y nosotros estamos en Cristo, estamos completos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, la verdadera espiritualidad, podemos decir, tiene que ver con haber muerto con Cristo y haber resucitado con Cristo. Y eso significa que hubo una ruptura entre lo que era y lo que soy. Si yo morí y resucité con Cristo, ya no soy el que era, soy una nueva criatura. ¿Sí? No es que mi vida ahora es mejorada, soy una nueva creación. Antes me dominaba el pecado, ahora yo morí, fui librado como vimos la semana pasada, estoy en Cristo y tengo una nueva vida en Cristo y un nuevo poder para vivir esa nueva vida. ¿Sí? El poder de la resurrección, que no es otro que el Espíritu Santo viviendo en mí para poder vivir de esa manera. Entonces no solo debemos entender que Cristo murió por nosotros, que tal vez es lo que todos sabemos, sino también entender que nosotros morimos con Cristo y que resucitamos a nueva vida. Eso es importante. ¿Sí? No es cosa nueva decir Cristo murió por nosotros, pero también entender, y tal vez no piensan mucho en eso, nosotros cuando creímos morimos con Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. ¿Sí? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el Saulo, que incrédulo murió con Cristo, fue sepultado y resucitó un nuevo Saulo. Y ahora es una nueva criatura. Lo mismo pasó en su vida y en mi vida. Es muy importante entender eso. De manera que el camino a la santidad es vivir conforme a lo que somos, nuevas criaturas. ¿Sí? La vida cristiana brota de nuestra unión con Cristo. ¿Se acuerdan? Cristo lo ilustró de una manera muy, muy sencilla. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Yo soy la vid, ¿sí? La vida está en la vid. Ustedes son las ramas que están unidas a la vid y las ramas tienen vida por estar unidas a la vid y llevan mucho fruto. ¿Por el poder de qué? De la vid. De alguna manera Pablo está enseñando lo mismo, la unión a Cristo, y porque ustedes murieron y resucitaron, ahora tienen el poder, no en sí mismos, sino el poder a su favor, de vivir vidas transformadas. Como le dije, cuando dice ahí, sí, habéis pues resucitado, no es una posibilidad, la idea es ya que, eso ya ocurrió, ya pasó en el momento que usted creyó, espero que así haya sido. Tal vez entre nosotros hay personas que todavía no experimentaron eso espiritualmente. Tal vez todavía no murieron y no resucitaron y están viendo, no ven en su vida santificación, no ven en su vida progreso espiritual, aunque vienen los domingos y vienen los domingos y vienen los domingos, no ven progreso espiritual. Tal vez, puede ser, que todavía no hayan muerto con Cristo y sido resucitado con Cristo, que es otra cosa de decir, no son salvos. Bueno, fíjense, ¿quién resucitó al creyente? Capítulo 2, versos 2 al 13. Capítulo 2, versos 2 al 13. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios. O sea, Dios ha resucitado al creyente, le resucitó a Cristo de entre los muertos, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los pecados.
Dios resucitó a Cristo y cuando creemos nos resucitó a nosotros también. El mismo poder que resucitó a Cristo nos resucitó a nosotros. ¿Dónde estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando dice en nuestros delitos y pecados, está hablando de que estábamos en esa posición, en ese estado, en ese ámbito. Era nuestro estilo de vida, nuestro lugar de vida, en delitos y pecados. Éramos esclavos del pecado continuamente. No podíamos agradar a Dios, ni queríamos agradar a Dios. Eso es lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 7, verso 8. La carne se opone a Dios y vivíamos en la carne. La carne es enemiga de Dios. Continuamente vivíamos en la carne. Éramos hijos del diablo. Seguíamos a nuestro capitán, como dijimos la semana pasada, nuestra naturaleza pecaminosa. Todo era en contra de Dios. Y estando en ese estado de muerte espiritual, Dios toma la iniciativa y Dios nos resucita y nos da vida y nos saca de ese lugar y nos traslada al reino de su amado Hijo. Estamos en Cristo, unidos a Cristo. Todo esto para ilustrar de que nuestra vida no puede seguir igual. Hay un antes y un después. Somos nuevas criaturas. No estábamos unidos a Cristo, ahora estamos unidos a Cristo. Y vivimos de esa manera. Es importante entender que eso pasó, que eso ocurrió. Pablo podría haber dicho directamente: busquen las cosas de arriba, pongan su mirada en las cosas de arriba, pero sin embargo comienza estableciendo esta verdad, diciendo: ya que habéis resucitado con Cristo, ya que esto es verdad, ya que esto pasó y pasó, entonces hagan esto, porque tienen la capacidad de hacerlo. ¿Se dan cuenta de la importancia? Entonces nosotros, al entender que esto ocurrió en nuestra vida, entonces yo me puedo ocupar ahora de lo que me pide Dios, porque Él me capacitó para hacerlo. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, hoy a la mañana en el curso de membresía ilustrábamos de una persona que está muerta, ¿sí? Literalmente muerta, y yo les decía: si yo voy con una aguja y lo pincho, ¿va a reaccionar? Porque está muerta. Pero si se le da vida a esa persona y yo la pincho, va a reaccionar, va a ser sensible a ese pinchazo. Bueno, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no reaccionábamos a los estímulos espirituales. Dios, con el poder del Evangelio que se nos predicó, como Jesús le dijo a Lázaro: ven fuera, nos resucitó y nos sacó de ese lugar y fuimos unidos a Cristo. Y ahora tenemos vida, y ahora sí reaccionamos a los estímulos espirituales. Y ahora que tenemos vida y que Dios nos capacita, nos da órdenes porque podemos hacerlo. Nos dice: ocupate de tu salvación con temor y temblor, porque yo produzco en vos el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, ocupate. Y lo que nos va a decir ahora, una vez que Pablo dice: ya que ustedes resucitaron, ustedes tienen vida nueva en Cristo, tienen que entender esto. Bueno, ahora viene el mandato. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Debido a nuestra unión con Cristo, la respuesta para combatir el pecado y crecer no es el maltrato del cuerpo o las herejías que decían los falsos maestros. Es, en primer lugar, entender la realidad de que yo estoy unido a Cristo. Y una vez que yo entiendo que estoy unido a Cristo, bueno, en segundo lugar, tengo que asumir la responsabilidad de esforzarme en buscar las cosas de arriba. Yo estoy vivo espiritualmente, entonces ahora se me dice: buscar las cosas de arriba, y lo puedo hacer. Porque ahora, antes estaba muerto, no podía, ahora tengo vida espiritual, ahora puedo hacerlo. He sido capacitado. Estoy unido a Cristo y puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces Dios me salva cuando yo estoy muerto, y ahora que tengo vida, Dios me santifica. Pero cuando estaba muerto yo no podía hacer nada más que el Señor me resucite. Pero ahora que estoy resucitado sí puedo hacer algo. Pero lo hago en el poder de Dios que vive en mí. ¿Sí? Entonces asumo la responsabilidad de esforzarme en buscar las cosas de arriba. Dice: buscad las cosas de arriba. Y luego dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Habiendo puesto entonces el fundamento teológico, el imperativo es buscad. ¿Sí? Es un mandato. No dice: fíjate si podés una vez a la semana. Es buscad, está en tiempo presente. Significa que debe ser mi estilo de vida. Así debo vivir yo, buscando
continuamente, y la idea es acción continua, cada día, en todo momento. Porque yo ahora estoy unido a Cristo, vivo una nueva vida, soy una nueva criatura. No soy una nueva criatura a veces, soy una nueva criatura. Ya no vivo con los principios bíblicos, vivo con lo que Dios me enseña. Entonces tengo que buscar las cosas de arriba. Para que ustedes entiendan la intensidad de esta búsqueda, esta palabra se usa cuando, por ejemplo, Herodes buscaba al niño Jesús para matarlo. ¿Cómo se imaginan que lo buscaba? Con mucha intensidad. O cuando buscaban los fariseos oportunidad para matar a Jesús. Continuamente buscaban el momento para matarlo. O cuando ahí en Hechos 21:31 dice que procuraban matar a Pablo, también lo buscaban intensamente. Bueno, un poquito para tener la idea que tenemos que buscar las cosas de arriba de esa manera, intensamente. Implica un esfuerzo perseverante, serio, para realizar un deseo, un objetivo. Yo tengo el deseo de saber más de mi Dios y voy a buscar intensamente, con pasión, con fervor, las cosas de arriba. Eso no me pasaba antes. Eso no me pasaba antes. Yo me acuerdo, tengo imágenes de antes de ser creyente, en la esquina de mi casa jugando al fútbol, disfrutar, jugar al fútbol y ver que pasaban así de traje con una Biblia, y yo en mi mente decía, qué pérdida de tiempo, a una iglesia con una Biblia, así jugando al fútbol acá. Claro, estaba muerto espiritualmente, no entendía. Y de repente pasó algo en mi vida en el año 97, y ese libro que a mí me parecía cualquier libro, un libro más, es el libro que deseo, que amo. Quiero conocer más a mi Señor. ¿Qué pasó? ¿Cambié de religión? ¿Fui al psicólogo? ¿Hubo algo sobrenatural? ¿Fui transformado? ¿Sí? Ahora deseo como un niño recién nacido la leche espiritual, y estoy hablando de mí, pero hablando a todo aquel que le pasó eso, que es un creyente. Eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa. Y cuando Pablo dice que tenemos que buscar las cosas de arriba, yo le decía que implica un esfuerzo, porque no es fácil. No es que te convertís y ahora ya está, no hay lucha. Seguimos viviendo en este mundo que quiere conformarnos. ¿Sí? Por eso dice, no os conforméis a este mundo. El mundo nos quiere conformar. Sigue estando la carne en nosotros, que es contraria a Dios. El enemigo sigue andando como león rugiente, buscando a quién devorar. Entonces, en ese contexto, pero ya no siendo esclavo, sino teniendo vida, ahora yo busco las cosas de arriba. Y no es fácil, pero Dios me capacitó para hacerlo. ¿Sí? Y de alguna manera, Dios podría haber tenido, si Él quería lo hacía, porque es poderoso, de haber sacado todo mi carne y haberme dado cuerpo glorificado, haberme llevado al cielo, y tal vez todo sería más fácil. Pero Dios lo quiso hacer de esa manera. Y estamos en un proceso de santificación, luchando con nuestra propia carne, con el mundo, con Satanás. Pero en ese contexto Él me capacita para buscar las cosas de arriba. Y es lo que tengo que hacer. Y puedo hacerlo porque yo he resucitado con Cristo. Y puedo ver los efectos de su resurrección en mi vida. ¿Sí? Y lo voy a ver en la medida que yo sea responsable de asumir, valga la redundancia, mi responsabilidad de buscar las cosas de arriba. Ese esfuerzo tiene que ser en la gracia. En la gracia. Pablo le dice a Timoteo ahí en capítulo 2, verso 1, esforzaos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le dice, lo que aprendiste de mí, enseñalo a otros. O sea, enseñá a otros, pasá la posta, pero dice, hacelo esforzándote. ¿Quién se tenía que esforzar? Timoteo, pero en la gracia. O sea, de alguna manera Pablo le está diciendo, hacelo sabiendo que Dios te empodera para que lo puedas hacer. Y acá cuando nos dice, buscá las cosas de arriba, lo tenemos que hacer sabiendo que Dios nos empodera para que lo podamos hacer. Buscar las cosas de arriba. ¿Sí? Según indica el contexto acá, el apóstol se refiere con esto de buscar las cosas de arriba. Si seguimos mirando, después va a comenzar a hablar de que tenemos que vestirnos, verso 12, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, de paciencia, ¿sí? De espíritu perdonador y sobre todo de amor, dice ahí en el capítulo 3, verso 12, que no es otra cosa que el carácter de Cristo. Entonces cuando dice buscar las cosas de arriba, lo que estoy buscando es ser cada vez más
como Cristo. Ser cada vez más como Cristo. Y para eso yo fui salvado. Para eso el Señor les salvó a cada uno de ustedes, para que sean cada vez más como Cristo. Vamos siendo santificados, pero el estándar, ¿quién es? Cristo. Entonces, cuando yo busco las cosas de arriba, estoy buscando ser cada vez más como Cristo. ¿Sí? Esto no significa que yo me tengo que aislar, que yo me tengo que ir a un lugar solitario para no pecar. De hecho, Jesús cuando oró ahí en Juan 17:15 dijo: no los quites del mundo, dejalo en el mundo, pero guardalos del maligno. En Filipenses capítulo 2, verso 15 dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa, y es en medio de esa generación maligna y perversa que tenemos que brillar como luminares en el mundo. O sea, en medio de esa generación maligna y perversa, en tu contexto donde vivís, brillar, que la vida resucitada se vea en nosotros. En la medida que nosotros hacemos lo que nos toca, buscamos las cosas de arriba, y Dios nos va transformando y nos va haciendo más como Cristo, y nuestra vida va haciendo lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: así brille vuestra luz delante de los hombres. Una ciudad asentada en un monte se ve, o una luz no se pone debajo de la mesa, sino arriba para que alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces vivimos en un mundo donde nosotros tenemos que alumbrar, y podemos hacerlo porque hemos resucitado con Cristo y podemos vivir esa nueva vida. Pero se nos manda a nosotros buscar las cosas de arriba. ¿Y dónde busco las cosas de arriba? Tengo que esperar que se me hable de arriba. El mensaje del cielo lo tenemos acá, ¿no? Cuando habla de buscar las cosas de arriba, para saber cuáles son las cosas de arriba, cuál es la voluntad de Dios, tengo que venir a su palabra, ¿sí? Tengo que venir a su palabra. Y si ustedes siguen leyendo, fíjense, capítulo 3, verso 18, si yo busco las cosas de arriba, fíjense lo que va a pasar. Verso 16, la palabra de Cristo va a abundar en abundancia en mi corazón, ¿sí? Verso 18, las mujeres van a estar sujetas a sus propios maridos, como conviene en el Señor. Los maridos van a amar a sus mujeres y no van a ser ásperos con ellas. Los hijos van a ser obedientes a sus padres, porque esto es agradable al Señor. Los padres no van a exasperar a sus hijos para que no se desalienten. Bueno, los siervos en el trabajo van a obedecer a sus amos, etcétera, etcétera. Eso es la vida resucitada. Esa es la vida resucitada. Un matrimonio no perfecto, pero que se va viendo que es diferente por el poder del Evangelio. Hombres y mujeres en su contexto, en su trabajo, viviendo vidas diferentes. ¿Por qué? Porque ya no son lo que eran, resucitaron, y porque resucitaron están buscando las cosas de arriba. ¿Qué dice la Biblia? Están aprendiendo, están aplicando, y su vida está siendo transformada. Entonces, buscar las cosas de arriba tiene que ver con buscar la voluntad de Dios, la cual la encontramos revelada en la Biblia, en las Escrituras. ¿Sí? Como le decía recién, no tenemos que mirar al cielo a esperar que nos hablen, no tenemos que esperar ningún sueño, nada raro. Tenemos que abrir las Escrituras y decirle: Dios, ábreme los ojos para que yo vea las maravillas de tu ley, para que yo pueda entender. Y una vez que yo entienda, Señor, ahora quiero obedecer. Por favor, sé que me capacitaste para hacerlo. Ya no estoy muerto en mis delitos y pecados. He resucitado con Cristo. Me resucitaste con Cristo. Estoy unido a Cristo y tengo el poder y la gracia para poder hacerlo por estar unido a Cristo. Ayúdame a hacerlo. Y te largás a hacer lo que se te pide, sabiendo que tenés eso que te respalda, que es la gracia de Dios. Dice ahí: buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pablo podría haber terminado y haber dicho: buscar las cosas de arriba. Pero sin embargo dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Habla de la posición de Cristo, de posición de honor, de exaltado. Ese Cristo que dejó su trono y vino a este mundo, ¿sí? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y fue a la cruz, como todos sabemos, y una vez que recibió toda la ira, como cantamos, y nos decía el hermano Nicolás, recibió en 3 horas la ira del Padre, recién ahí entregó el Espíritu. Consumado es, dijo antes, la cuenta ha sido pagada, entregó el Espíritu fue sepultado y el tercer día resucitó, y ahora está sentado, ¿a dónde?
sentado a la diestra de Dios. Eso significa que su obra fue completa, fue terminada, no hay que agregarle nada. En el Antiguo Testamento los sacerdotes una y otra vez tenían que estar ofreciendo, pero acá tenemos uno que se sentó. Eso significa que fue terminada su obra, fue completa, no hay nada que agregarle. Y Pablo ya les dijo, ustedes resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba, y otra vez les recuerda, Cristo ya está sentado a la diestra de Dios, su obra fue completa. En base a eso, hagan esto de buscar las cosas de arriba. ¿Sí? Entonces, debido a nuestra unión con Cristo, la respuesta para combatir el pecado y crecer no es el maltrato del cuerpo, como decían los herejes, sino vivir la vida resucitada. ¿En qué consiste? En primer lugar, en entender la realidad de nuestra unión con Cristo. Ya resucitaron. En segundo lugar, asumir mi responsabilidad de esforzarme en buscar las cosas de arriba. Me esfuerzo en buscar las cosas de arriba. Pero no solo me esfuerzo, sino que también yo me concentro en buscar las cosas de arriba. Porque Pablo va a decir en el verso 2, poner la mira en las cosas de arriba. Y no es sinónimo la palabra, aunque se parece, no es sinónimo. Buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, como que se complementan. La primera tiene que ver con esforzarse. Yo me esfuerzo en buscar las cosas de arriba, implica un esfuerzo. ¿Sí? Yo no aprendo la Biblia siendo un perezoso. Me tengo que esforzar en estudiar. Y ustedes saben que estudiar la Biblia no es como leer el diario. Tal vez para leer el diario no tenés lucha. Pero para sentarte a leer la Biblia hay lucha. Para ver un partido de fútbol no hay lucha. Pero cuando tenés que orar, tal vez te da sueño. O escuchar un sermón, tal vez te da sueño. Pero cuando hay un partido de Argentina y te lo empatan sobre la hora y tenés que ir a 30 de larga y mirás cuánto es. Sí. 90 más 30, mirás un montón de minutos más lo que agrega y no te dormís, estás bien atento. Pero si tenés que leer la Biblia, es otra cosa. Ya hay luchas, ¿no? No es fácil. Por dar un ejemplo de que tenemos que esforzarnos, que es una guerra espiritual, pero se nos manda que nos esforcemos, pero también se nos manda que nos concentremos, porque de eso se trata. ¿Sí? Tal vez en Filipenses, que está ahí cerquita, fíjense, Filipenses capítulo 3, versos 12-14, tenemos al mismo autor, Pablo, y tal vez está usando las dos, aunque no aparece la palabra, está usando las dos ideas de esforzarse y de concentrarse en la meta. Ahí en capítulo 3, en el verso 12, Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo está diciendo, yo fui alcanzado por Cristo para ser como Cristo. Fui alcanzado por Dios para ser como Cristo. Para ser santificado fui alcanzado. Y yo me esfuerzo para que eso pase. O sea, me uno a lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque si nos quedamos de brazos cruzados no vamos a crecer en santidad. Nos esforzamos sabiendo que Él está con nosotros impulsándonos a que lo hagamos. Entonces Pablo se esforzaba. Hermanos, verso 13, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, esfuerzo, prosigo hacia la meta. Pablo tenía en su mente la meta. Se esforzaba y en su mente estaba la meta. Y ahí dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué Dios lo llamó a Pablo? Para lo mismo que me llamó a mí y a cada uno de ustedes. Para ser semejantes a Cristo. Y Pablo dice, esa es la meta de mi vida, ser como Cristo, porque para eso me salvó. Entonces, como resucité y tengo vida en Cristo, estoy unido a Cristo, me voy a esforzar en buscar las cosas de arriba. En mi mente, cada día va a estar la meta, ser cada vez más como Cristo. Y cuando yo descubra que en mi carácter hay cosas que no reflejan a Cristo, Señor, te pido perdón. Porque traté a mi esposa, traté a mi hijo, a mi hija, de una manera que no refleja el carácter de Cristo. Perdóname. Me arrepiento, pido perdón a Dios, pido perdón. ¿Sí? Porque mi meta es ser como Cristo. Y me esfuerzo y me concentro en eso y trabajo para que eso ocurra.
O sea que cada año que comienza nosotros podemos decir, ¿cuál es tu meta? Podemos decir algo, ser como Cristo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a buscar las cosas de arriba, me voy a concentrar en ser como Cristo. Y mano a la obra. Y va a pasar sin lugar a dudas. Cada año que pasa tenemos que ser más como Cristo, por el poder del Espíritu Santo y de su palabra obrando en nosotros. También esto de poner la mira en las cosas de arriba es un mandato, igual que el anterior, tiene que ver con una acción continua, entonces continuamente en mi mente es ser más como Cristo, ¿sí? Por más que vaya avanzando en edad y tenga 80, 85, 90 años, si todavía el Señor no me lleva, esa es la meta, ser más como Cristo. Todavía no terminó, todavía no llegué. ¿Sí? Entonces yo concentro mi mente en lo que amo. ¿Sí? En lo que amo. Porque así es. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando nosotros miramos la vida de Pablo y leemos, decimos, qué hombre, cómo creció. ¿No? Porque ¿cuál era su tesoro? Cristo. Ser como Cristo. Podemos examinarnos si realmente nuestra meta, nuestro tesoro es Cristo. Ser como Cristo. Y tal vez descubramos que no. Y tengamos que arrepentirnos. Y decirle, Dios, perdóname porque mi meta estaba en otro lado. En mi corazón había otras cosas. ¿Sí? Dinero, no sé, lo que sea. Lo que sea. Porque hay un constante peligro de poner nuestra atención y nuestra concentración en las cosas que son terrenales. Nos puede pasar, no estamos vacunados contra eso. Por eso se nos dice, buscad un mandato. Las cosas de arriba, dice ahí, poned la mira en las cosas de arriba y luego, coma, no en las de la tierra. ¿Quiere decir que podemos poner la mirada en las cosas de la tierra? Sí. ¿Cuándo? Cuando sacamos nuestra mirada de las cosas del cielo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dice que va a ir a morir a la cruz y lo agarra Pedro? Y le dice, Pedro, no te acontezca tal cosa, Señor, ¿no? ¿Cómo te va a pasar eso? ¿Se acuerdan la respuesta del Señor? Apártate de mí, Satanás, porque pone la mira no en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque ¿qué decía la Escritura? Que el Hijo del Hombre tenía que ir a la cruz. Y él estaba con buena intención tratando de impedir que se cumpla lo que la Escritura decía. Sacó su mirada de las Escrituras. Cuando nosotros sacamos la mirada de las Escrituras y empezamos a actuar y a manejarnos como nos parece y a veces con buenas intenciones, no estamos buscando las cosas de arriba, sino la de este mundo. Entonces, ¿qué sería poner la mira en las cosas de la tierra? Básicamente, cuando sacamos la mirada de las Escrituras, comenzaremos a poner la mirada en las cosas de la tierra. Por eso el salmista, el Salmo 119, el salmista, tremendo salmo que habla de la suficiencia de las Escrituras, él está orando y él le dice a Dios, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. ¿Por qué dice eso? Porque luchaba con eso. En otras palabras, yo quiero buscar las cosas de arriba, quiero concentrarme en la meta. No quiero concentrarme en las cosas de este mundo. Quiero que mi Dios seas tú y no el dinero. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad. Vivifícame con tus caminos. Eso es una lucha que él tiene y él ora de esa manera. ¿Sí? Bueno, según Romanos 12:2, ¿se acuerdan Romanos 12:2? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, quiere decir que podemos ser conformados a este mundo. ¿Sí? Como dice acá, podemos poner la mira en las cosas de la tierra si somos conformados por este mundo. Pero dice, no os conforméis a este mundo, contrasta con, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y con qué renuevo mi mente? Buscando las cosas de arriba. ¿Sí? Teniendo en mi mente, en mi meta que sea ser cada vez más como Cristo. Cuando yo dejo de hacer eso, comienza el efecto al revés. Comienzo a ser conformado a este mundo. Entonces, continuamente en el libro, continuamente pensando en el libro, continuamente qué dice la Biblia para tomar decisiones, principios bíblicos.
¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo me tengo que conducir en el trabajo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tengo que ser un vecino? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a congregarme los domingos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Tiene todas las respuestas. Los principios. ¿Qué dice la Biblia? Quiero saber. Eso es buscar las cosas de arriba. Y puedo hacerlo otra vez porque resucité con Cristo. Tengo el poder para hacerlo. Poder que Él me dio. Como dice Filipenses capítulo 4, en el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso, meditad. Entonces, lee, entendé, meditá, aplicá la Biblia. ¿Sí? ¿Quieren crecer? Le dice Pablo a estos hermanos. Bueno, no es como dicen los falsos maestros. No es así. Esfuércense en la gracia. Esfuércense en la gracia. ¿Sí? Concéntrense en las cosas de arriba. Y si eso hacen, ustedes van a ser hombres y mujeres que van a vivir vidas resucitadas. Y como recién leímos, sus matrimonios van a ser un reflejo del Evangelio, van a mostrar vidas resucitadas. El hombre va a amar a su mujer como Cristo a la iglesia, la mujer se va a someter al esposo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, luego de estos dos mandatos, Pablo le va a dar 3 razones más para que hagan lo que le acabo de decir. 3 razones le va a decir: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Básicamente le va a decir, ustedes tienen que buscar las cosas de arriba, tienen que poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra en primer lugar, porque ustedes murieron otra vez, ustedes ya murieron a las cosas de la tierra. Ustedes ya no son esclavos del pecado, ustedes murieron, fueron separados de las cosas terrenales. ¿Sí? Ya no son esclavos. ¿Cuándo ocurrió eso? En el mismo momento que confiaron en el Evangelio, fueron sacados, como vimos el domingo pasado, librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso Pablo en Romanos 6.1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros hemos muerto al pecado, hemos sido separados de ese estado. ¿Cómo vamos a vivir de esa manera? Entonces Pablo acá de manera similar en capítulo 3 le está diciendo, ustedes resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ustedes murieron, fueron separados de ese estado, de esa situación. Pero también les va a decir en la segunda línea, y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. No solo murieron, sino que vuestra vida, la vida de los creyentes, está escondida con Cristo en Dios. Y cuando habla de que está escondida, habla de intimidad, pero también habla de que la vida de usted está asegurada en Cristo. Y por el contexto yo entiendo también que está unida a Cristo y la gracia de Cristo, otra vez, les capacita para vivir de la manera que tienen que vivir. Ustedes están unidos a Cristo, su vida está escondida en Cristo. ¿Sí? Ustedes pueden manifestar los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu, que es el carácter de Cristo, porque su vida está unida a Cristo. Porque en la medida que ustedes disfrutan de una relación íntima con Cristo, se reproduce por el Espíritu Santo el carácter de Cristo en ustedes. Y en la tercera razón que da Pablo es, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. De otra manera, lo que Pablo está diciendo es, estamos en un proceso de santificación hasta que sean perfeccionados. Busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba, porque vuestra vida, porque ustedes murieron con Cristo, porque su vida está en Cristo, y porque Cristo, su vida, cuando Él se manifieste, ustedes serán manifestados juntamente con Él. Entre tanto llegue ese momento, están en un proceso de santificación en el que tienen que buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, hasta ese momento, hasta que Él venga y nos lleve y bueno, acá dice que regresará con nosotros, ¿no? Porque de eso habla. Cuando Cristo, nuestra vida, dice Pablo, porque la vida eterna es tener a Cristo. ¿Sí? La vida eterna no es algo
tiene que ver con una persona. Él es la vida eterna. O sea, tener vida eterna es tener a Cristo. Por eso dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Cuando Él sea manifestado, cuando Él regrese por segunda vez, previo a eso, rápidamente, arrebatamiento, ¿sí? Cuerpo glorificado, y un día regresamos con Él. Cuando Cristo sea manifestado, nosotros seremos manifestados también con Él. Para respaldar esto, Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguirán sobre caballos blancos, con cuerpos glorificados, ya sin luchar con el pecado, sin caer en tentación. Regresaremos con Él. Pero entre tanto llegue este momento, porque hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y Dios nos va santificando, nos va haciendo cada vez más como Cristo, hasta que un día seremos como Cristo. Y después regresamos con Él para reinar en este mundo. ¿Sí? Así es. Entonces, para resumir, hemos sido resucitados a una nueva vida, por lo tanto vivamos a la luz de esa resurrección. ¿Cómo? Esforzate en buscar las cosas de arriba. Concéntrate en buscar las cosas de arriba. ¿Sí? Por las razones que nos dio acá, porque moriste al pecado, porque tu vida está escondida con Cristo y porque estás en un camino de perfección hasta que Cristo nos lleve con Él. ¿Sí? Pero como dije al principio, habiendo explicado todo esto, que esto es la vida del creyente, lo que tiene que hacer el creyente producto de que resucitó con Cristo, pero estás acá y decís, pero yo ni siquiera tengo deseo de buscar las cosas de arriba, no tengo deseo, no busco más, ni leo la Biblia, no deseo la Biblia, me da lo mismo, ni siquiera tengo en cuenta a Dios en la semana, sé que Dios está allá, por ahí cuando alguna oracioncita hago, pero vivo mi vida como a mí me parece. Bueno, esa es una evidencia de que espiritualmente estás muerto o muerta y que estás camino al infierno. Y necesitas urgentemente arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús, que ya no está en la cruz, porque ya vino hace 2000 años atrás. Dios se hizo hombre y murió en una cruz como esa para hacer posible la salvación de todos los que éramos muertos espirituales. Y como dijimos al principio, recibió el castigo, recibió la ira del Padre y pagó todo lo que yo tenía que pagar en el infierno, lo que tenías que pagar en el infierno. Y resucitó al tercer día. Él está vivo y Él puede darte esa justicia, Él puede venir a vivir a tu vida, pero el requisito es arrepentirte de tus pecados y cree en Jesús como suficiente Salvador y estarás completo en Él. Estarás completo en Él. Y comenzará un proceso de santificación. Y comenzarás como un bebé cuando nace y llora y quiere ser amamantado. Comenzarás a tener hambre de algo que ni te llamaba la atención. Esa va a ser una evidencia. Y vas a comenzar a ser transformado y vas a crecer. Y vas a querer saber más de Él. Y vas a querer venir a la iglesia y vas a empezar a amar a los hermanos. En esto conocemos que hemos pasado muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Bueno, muchas más evidencias. Pero si nada de eso está pasando, estás muerto espiritualmente. Y necesitas arrepentirte y creer en Jesús. Pedile a Dios, Dios, ayúdame, dame arrepentimiento, dame fe, quiero creer. No te quedes con duda, preguntá, hablemos sobre esto. ¿Sí? Está en juego tu vida. Nadie sabe hasta cuándo vas a vivir. Y lo que ya somos creyentes hemos resucitado. Estamos unidos con Cristo.
Esforcémonos en buscar las cosas de arriba. Concentrémonos, animémonos unos a otros. ¿Estás buscando las cosas de arriba? ¿Es tu meta, Cristo? Animémonos unos a otros. Estudiemos la Biblia juntos y animémonos unos a otros y vivamos como Dios espera que lo hagamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por el Evangelio, por la vida de nuestro Señor. Gracias porque no quedó en la tumba, resucitó al tercer día. Gracias porque cuando creímos, de alguna manera nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección y podemos experimentar, Dios, el poder de la resurrección en nuestra vida, en nuestra santificación. Señor, tremendo poder. Hemos experimentado, pero hay más. Ayúdanos, Dios, a hacer la parte que nos toca sabiendo que tú nos ayudas, a esforzarnos en buscar las cosas de arriba, buscar en tu palabra, tu voluntad, que nos enseñes en tener en nuestra mente el ser cada vez más como Cristo, Dios, por las razones que hay de que hemos muerto al pecado, que estamos íntimamente relacionados con tu Hijo y que un día seremos manifestados con Cristo, que todo este proceso de santificación terminará, seremos semejantes a Jesús. Lo creemos de todo corazón, Dios. Ayúdanos a que lo experimentemos y por favor ayuda a aquellos que todavía no son creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.